Vamos a la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? Vamos al libro de Éxodo capítulo 12. Esto se llama la victoria de Dios. Dígalo conmigo, la victoria de Dios. Una vez más, dígalo fuerte, la victoria de Dios. Tenemos un Dios que es victorioso. ¿Cuántos dicen amén? Éxodo 12:12. La palabra de Dios de esta manera: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ahora quiero que esta parte la lea en voz alta conmigo. Léala en voz alta. ¿Qué dice? Y ejecutaré juicio en todos los dioses de Egipto. Dígalo conmigo fuerte. Y ejecutaré juicio. ¿Qué va a hacer el Señor? Juicio ¿a quién? A todos los dioses de Egipto. Vamos a mirar este texto porque aquí yace una verdad, un principio importante que vamos a mirarlo desde diferentes puntos de vista y luego vamos a mirar un punto aplicativo. Aquí estamos en medio del pueblo de Israel que estaba en esclavitud en Egipto. Se presentan 10 plagas. ¿Cuántas plagas? El número 10 es algo que aparece en la Biblia, no es la primera vez que aparece. Para algunos teólogos piensan que el 10 presenta lo completo de Dios. ¿Cuántos mandamientos hay? Son 10 mandamientos. Así miramos el número 10 que aparece constantemente en la Biblia. Y el número de 10 plagas, para los que piensan, los que tienen esta interpretación, no es coincidencia. Ahora, lo que sí es cierto es que el texto no nos habla tanto de que Dios castigaría a Faraón. No dice que el juicio de Dios iba a ser sobre la gente de Egipto, sino que el juicio de Dios iba a ser ¿sobre quiénes? Sobre los dioses de Egipto. Entonces vamos a mirar las plagas, porque las 10 plagas que hay o que sucedieron no fueron porque sí. Las 10 plagas tenían una razón de ser. Había algo, un mensaje que Dios le estaba dando al pueblo de Egipto por medio de cada una de estas plagas. Vamos a Éxodo capítulo 7, o devuélvase un poco al capítulo 7, verso 14. Éxodo capítulo 7, verso 14. Cuando lo encuentre, me regala un amén. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conoceréis que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está ¿dónde? El agua que está ¿dónde? Y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber agua del río. Note esta primera plaga. Dios le dice a Moisés: Moisés y Aarón, vayan, que a esta hora Faraón baja al río a bañarse. Y a los ojos de él le van a dar el mensaje: deja a mi pueblo ir. ¿Cuál era el mensaje de Moisés? Déjelos ir, déjelos en libertad. Él sabría que no iba a decir que no. Entonces Aarón debería tocar con su vara, ¿qué agua? ¿De cuál río estamos hablando? Los que conocen un poquito de cultura egipcia. ¿El río qué? El río Nilo, uno de los ríos más grandes que existe en la tierra, junto con el Amazonas, el Mississippi y otros ríos. Son de los ríos grandes que hay. Egipto, la cultura egipcia de la antigüedad sobrevivía a raíz de la afluencia de este río. Así como para nosotros es importante el río Cauca, el río Magdalena, así de importante era el río Nilo, que el río era mucho más grande que el Cauca y que el río Magdalena.
De ahí salía el agua para poder regar las cosechas o las semillas. Ahí se bañaba Faraón, ahí la gente iba y recogía el agua para llevarla a sus casas. Recuerden, no había acueducto. No era como hoy que usted va y abre la llave del agua y ahí estaba el agua. No, tenían que ir todos los días las señoras a sacar agua y llevarla a la casa para poder lavar los platos, hacer el aseo, hacer la comida y demás funciones. ¿Y qué sucede? El agua no se pone roja. Ojo, porque a veces viendo las películas nos pensamos que es que el agua coge un color rojo. No, el agua se convertirá ¿en qué? En sangre. No es que se vuelve color sangre, no. El agua literalmente se iba a convertir en sangre. ¿Cómo sabemos que literalmente iba a ser eso y no un agua con colorante? Entonces, si fuera un agua con colorante, los peces sobreviven. Pero como ya no era agua, ¿qué iba a suceder con todos los peces del río Nilo? Se iban a morir. No sé si a usted le ha pasado que se le quedó algún pescado fuera de la nevera. ¿Le ha pasado? ¿Qué pasa con el pescado cuando está fuera de la nevera? Se daña, y cuando se daña el pescado dañado huele a rosas. ¿A qué huele el pescado dañado? Horrible. Es más, el texto utiliza una palabra más allá, que es el heder. Ya nosotros no utilizamos casi esa en nuestro vocabulario, pero la palabra heder es una palabra más fuerte que oler horrible o asqueroso. Para que usted lo dimensione, esta palabra aparece en Juan capítulo 11, cuando van a abrir la tumba de Lázaro, que dice que abrieron la tumba y hedía. ¿Por qué hedía? Porque Lázaro ya tenía 4 días en la tumba. No había formol, no habían todos estos químicos que utilizan hoy para que el cuerpo dure un poquito más, y aún así usted se imagina qué olorcito tendría, ¿o no? Es tan fuerte el olor de cuando hay algo muerto afuera que empiezan a dar vueltas los gallinazos desde arriba. Solo el olor los atrae. Y no iba a ser un pez ni 2 peces, todos los peces del río Nilo iban a quedar muertos. Cuando vamos a la mitología egipcia, nos encontramos con 2 dioses que tenían que ver con los ríos y con lo que era la fertilidad del río. El primero de ellos es el dios Api. El dios Api era el dios de la inundación anual de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Todos los años, alrededor de la época de la primavera, o sea, por estos meses, el río empezaba a crecerse y se desbordaba, y al desbordarse ese agua iba por donde estaban los sembrados de los egipcios y causaba fertilidad de la tierra. Entonces, cada vez que venía esa época del año, los egipcios iban al templo del dios del dios Api, y le hacían su ofrenda porque querían que el agua fuera suficiente para que hubiera una buena cosecha. También nos encontramos con el dios Num, que era el dios creador del agua y el dios de la fertilidad. Recuerde que los egipcios tenían más de 1000 dioses. Y hago un paréntesis importante, no le estoy dando el nombre de los dioses para que usted se los aprenda y empiece, no. Mire que ni siquiera le he puesto la imagen de ninguno de ellos y no lo va a aparecer en ninguna parte, porque la idea no es de que usted empiece a distraerse con otros dioses, no. La idea de enseñarles a ustedes esto es que ustedes entiendan que un egipcio, cuando viera esto, estaba entendiendo no de que Dios estaba solo convirtiendo el agua en sangre, no. Un egipcio entendía que era Dios declarándole la guerra a estos 2 dioses. ¿Por qué? Porque el Dios que se encargaba del río y del desborde anual del río, a ese Dios el pueblo de Egipto iba a acudir cuando el agua ya no fuera fértil. Recuerde que del agua no solamente salía el riego, sino que también salía el pescado. Es parte de la fertilidad del río. Entonces, ¿qué iba a suceder? Cuando ellos vieran que el río no estaba funcionando, ¿a quién iban a clamar ellos? A estos dioses. ¿Y qué pasó? ¿Les respondieron los dioses o no? No. Fue tanto el desespero en el pueblo que obligó a Faraón a tomar una decisión y decir: está bien, Moisés, llévese a su gente, pero arrégleme el río. Si usted me arregla el río, yo le dejo a la gente ir. Y Dios le da la orden a Moisés
Moisés va con Aarón de nuevo, coloca su vara en el río y ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Se arregla o no se arregla el río? Se arregla. ¿Por orden de quién? ¿De los dioses o por orden de Jehová? Por orden de Jehová. ¿Quién ganó entonces en esa batalla? Jehová. El egipcio no solo estaba entendiendo de que volvió el río a la normalidad, sino que un egipcio que veía esta situación entendía de que Dios estaba retando a los dioses de ellos. Por eso arrancamos leyendo que Dios dijo a Moisés, al pueblo, y ejecutaré mi juicio sobre ¿quiénes? Sobre los dioses. ¿Qué es el juicio? Preséntense a ver quién tiene la razón. Y en este episodio, ¿quién tenía la razón? Jehová nuestro Dios. Número 2. Vamos a capítulo 8, verso 1. Encontramos la plaga de las ranas. Entonces dijo Jehová a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile: he dicho así, deja a ir mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo lo castigaré con ranas en todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán entre tu casa, en la cámara donde duermes, sobre tu cama, en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Imagínese usted estando allá en Egipto. Usted iba a hacer su guisito para hacer sus huevos pericos y de repente, si no, me voy a recostar un ratico, y cuando se va a recostar toda la cama. Eso dice que las ranas iban a estar ¿dónde? En todo lado, que se le iban a trepar. Usted andando y con 3, 4 ranas trepados. ¡Qué desespero! Aquí nos encontramos a una diosa llamada la diosa Eket, conocida como la diosa de la fertilidad. Lo interesante de esta diosa es que cuando la representaban con una cabeza de sapo. En el dibujo que hacían de ella, es más, en el jeroglífico, recuerde que los egipcios no escribían con alfabetos, sino con jeroglíficos. El jeroglífico, cuando se escribe diosa Heket, era una rana. Entonces, un egipcio que adoraba a esta diosa entendía que era un reto sobre ella. Era un juicio sobre este dios o la diosa Eket. Dios estaba retando a la diosa Eket a ver qué iba a hacer ella. ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer el pueblo apenas viera las ranas? ¿A dónde iban a acudir? Al templo de la diosa Eket, a llevarle ofrenda, a llevarle sacrificios, a rogar: por favor, quítanos estas ranas, por favor, diosa Eket, quítanos estas ranas, haciendo todo tipo de rituales para que esto no sucediera. ¿Y qué iba a suceder o qué sucedió? ¿Ella le respondió? No. ¿Por qué? Porque solo hasta que Moisés intervino, no se detuvo. Dios demostrándole al pueblo de Egipto que su diosa Eket era un Dios falso, que el único Dios verdadero es Jehová nuestro Dios. Plaga número 3. Versículo 16 del capítulo 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra. ¿Qué debería golpear? ¿Sí tienen sus Biblias, todos con la Biblia afuera? ¿Qué dice? ¿Golpea qué? Para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. ¿A quién le dio piojos cuando era joven o era niño? ¿A quién sufrió eso? ¿Qué tal? Tan chévere, ¿cierto? Hoy en día están mandando a los estudiantes a la casa cuando tienen piojos como si tuvieran COVID. ¿Por qué razón? ¿Qué pasa con los piojos? Ellos brincan de cabeza en cabeza y donde llegan a hacer un nido. Recuerdo haber visto una vez cuando teníamos como un comedor comunitario con Compasión Internacional hace muchos años, en los años 90. Y en alguna de esas ocasiones a veces llegaban niños que estaban en situación de calle.
Y mi mamá me puso a investigar qué fue lo que pasó, porque mi hermana, y mi hermana tenía un cabello largo y hermoso, estaba llena de piojos. ¿Qué pasó? Se hizo de amiga de uno de estos niños que venía, que estaba en una situación muy difícil, y cuando le fueron a explorar la cabeza a ese niño, tenía todo a esa niña, perdón, tenía toda su cabeza llena de liendras y de piojos, se veían así moverse por todo lado. Eso da una impresión terrible. Ahora imagínense eso, no solamente en la cabeza de una persona, sino de todo mundo. Porque dice, ¿sobre quién caerían los piojos? Sobre todos. Benditos sean los calvos de Egipto, porque no les... Porque si tenía cabello, tenía sus piojos. Convirtió a Aarón al golpear el polvo de la tierra, el polvo se convirtió en piojos. Aquí nos encontramos con el dios Heb. El dios Heb es el dios de la creación, y también se entendía que era la personificación de la tierra. Cuando quería resolverse un tema de la tierra, ellos iban a ese dios, le ofrecían a ese dios. Y en este caso, la tierra dejó de ser tierra, se convirtió en ¿qué? En piojos. Nosotros nos da el desespero de la piojera, pero el egipcio entendía que no eran solamente los piojos, el egipcio entendía que era Jehová Dios viniendo a retar a Heb. Lo estaba confrontando, le estaba diciendo, vamos a ver quién tiene más poder. Usted, que supuestamente es el Dios de la tierra, o yo, dice el Señor, que es el creador de todas las cosas. Vamos a ver. La gente empezó a recibir piojos, y Faraón, de nuevo en el desespero de escuchar el clamor de la gente, posiblemente a él también le habían caído los tales piojos, gritó, ¡ah, Moisés, llámenlo, que se lleve a su gente de aquí, pero primero que me quite los piojos! ¿Y qué hizo Moisés? Le quitó los piojos, y cuando los piojos desaparecieron, ¿qué dijo Faraón? No se van los israelitas, se quedan. Plaga número 4. Versículo 20. Seguimos en el capítulo 8. Jehová dijo a Moisés, levántate mañana y ponte delante de Faraón, y he aquí, él sale al río, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre todas tus casas, toda clase de ¿qué? Y las casas de los egipcios se llenarán ¿de qué? De toda clase de moscas, y asimismo será la tierra donde ellos estén. Ahora presten atención al verso 22. Y aquel día yo apartaré de la tierra de Gosén en la que habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Presta atención a la naturaleza de este juicio, bien interesante. Enfrente de Faraón, Moisés iba a darle el mensaje, y que iban a llegar, ¿qué? ¿Cuál sería la plaga? ¿Qué clase de moscas? Las normalitas, las grandes. ¿A quién le gusta ver las verdecitas? ¿Qué dice el texto? ¿Qué clase de moscas? Toda clase de moscas. Usted iba a andar por Egipto y todo el tiempo escucharía zzz, 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 por todo lado. Toda clase de moscas. Pero los israelitas se encontraban en una tierra llamada la tierra de Gosén. ¿Qué iba a hacer Dios? ¿Cómo le iba a demostrar Dios al pueblo de Egipto que el Dios al que él estaba retando era un Dios falso? Porque las moscas no entrarían al campamento de los israelitas. Allá donde estaba la tierra donde moraban ellos, ni una sola mosca. Oiga, ni porque tuvieran repelente. O la raquetica eléctrica esa que ustedes todos ya veo que es muy popular, ¿no? Ellos no tenían eso. Sin embargo, ni una sola mosca llegó donde estaban los israelitas. Encontramos aquí al dios Jepri. El dios Jepri era para ellos el dios sol. Siempre era representado, o se creía que era el dios sol, pero este Jepri era un dios que tenía una cabeza de insecto.
Cuando lo representaban, cuando lo dibujaban, así como la otra tenía una cabeza de rana, este tenía una cabeza de insecto. El egipcio reconocería de que Dios estaba retando su creencia en el dios Jepri. Ellos irían a clamar al Dios que tiene cabeza de mosca, cabeza de insecto, cabeza de escarabajo muchas veces. Quítanos estos insectos. ¿Y qué iba a pasar? ¿Iba a responder ese Dios o no? No, porque interesantemente a los israelitas no les llegó ni una sola mosca, ni una sola. ¿Qué estaría demostrando Dios aquí? Que Dios es superior a cualquier persona, a cualquier deidad, a lo que sea que se presente. Nuestro Dios es superior. Nuestro Dios es soberano. Él manda y Él gobierna siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasó con Dios Jepri? Quedó derrotado. Quedó humillado porque no pudo resolver la crisis de las moscas. Capítulo 9, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová está sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. Entonces viene otra plaga, y la plaga ahora no vendría sobre los humanos, sino que vendría sobre ¿qué? Sobre el ganado. ¿Qué clase de ganado? Caballos. Y haga una pausa aquí. ¿Usted recuerda la historia de Salomón? ¿Dónde están los que leen la Biblia? ¿Cuál fue uno de los pecados grandes de Salomón? ¿Quiere saber cuál fue uno de los pecados grandes de Salomón? Dios les había dicho al pueblo de Israel: ustedes nunca regresarán por el camino a Egipto. Nunca. Y Salomón, por, entre comillas, cumplir el mandamiento, mandó a otros a ir a Egipto a comprarle caballos. Porque los caballos egipcios eran muy reconocidos como caballos de pura sangre, caballos de alta calidad. Él quería los caballos egipcios, Dios no quería que los tuviera. Por eso les dijo: nunca regresarán en el camino a Egipto. Pues él le buscó, como dicen, echa la ley, echa la trampa. Mande a otro que no es israelita para que vaya y me traiga los caballos, que yo se los compro aquí. ¿Sabe cuánto dinero tenía Salomón? Salomón era un hombre muy rico. Y no quería otro caballo que no fuera un caballo egipcio. Y aquí Dios envía las plagas ¿sobre qué? Sobre esos caballos finos. No eran esos caballos ahí que salen corriendo, que no hacen nada. No, estos eran caballos de paso fino, caballos de alta calidad. Y Dios envía una plaga sobre ellos, sobre las vacas, sobre los camellos, sobre todo ganado. Habría plaga. Pero interesantemente, en el campamento israelita, ¿qué iba a pasar? Aquí nos encontramos con Hathor. Hathor es la deidad del cielo para los egipcios, pero que a la hora de representarlo era una vaca. Y esta deidad parece que tenía cierta influencia con los israelitas, porque recuerdan ustedes, cuando ellos salen camino al desierto, ¿qué sucedió? Moisés sube a la montaña, se queda 40 días, el pueblo se desespera abajo, dice: ¿dónde está Moisés? Que no ha bajado, Moisés, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué hicieron ellos? Traigan alhajas de oro. ¿Y qué se hicieron ellos? Un becerro de oro. ¿De dónde sacaron ellos esa imagen del becerro de oro? Posiblemente del dios Hathor, que era representado por un ganado, por una vaca. Dios trae juicio contra este Dios. Dios lo llama a juicio a ver quién sería el Dios verdadero. ¿Y sabe cómo Dios gana esa batalla? Que muera todo el ganado egipcio, pero que no muera el ganado israelita. Dios le estaba demostrando al pueblo egipcio que sus dioses eran falsos.
Jehová nuestro Dios, Jehová uno solo es. Nosotros no creemos en muchos dioses, solo creemos en un solo Dios, el único Dios verdadero, Jehová Dios de los ejércitos. ¿Será que le queda una alabanza para Él por ahí? ¿Será que le queda una alabanza para Dios? Aleluya. Versículo 13. Versículo 8. Me fue un adelante. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puños de ceniza de un horno, y esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias en todo el país. Moisés cogería ceniza, la tiraría arriba, y ese polvo que se hace empezaría a regarse no solamente ahí, sino por toda la nación de Egipto. Y ese polvo, a entrar en contacto con la piel, causaría sarpullido. Hay unas traducciones que dicen que causaría ampollas, pero esas que pican. ¿A quién le ha dado una de esas ampollas que pican? Que le dicen: no se la rasque, que eso se le pone peor. Y la gente rascándose. ¿Y con eso qué vendría? ¿Qué dice el texto? Úlceras. ¿Quién ha tenido una úlcera en su piel o ha visto a alguien con una úlcera externa? No una de esas internas, sino esas externas. ¿Qué tal esa visual de una úlcera? Ver la carne viva, supurando, a veces líquido. Pero no solo sobre una persona, sino sobre todo Egipto. La gente se enfermaría, todos estarían enfermos con esas úlceras, con llagas abiertas en la piel. Y aquí aparecen tres deidades a los cuales los egipcios podrían clamar. Uno sería Sekhmet, que se conocía en la mitología egipcia como la diosa de la curación. Cuando usted necesitaba curarse de algo, los egipcios iban al templo de Sekhmet, ofrecían un sacrificio y esperaban que se sanara. También encontramos a Isis. Isis es una de estas diosas importantes que cuando estamos estudiando la cultura egipcia en ciencias sociales es de los primeros que se mencionan. Isis, Osiris, Horus, son de esas deidades muy importantes. Isis se conoce como la diosa de la salud. También Dios la estaba retando. Nos encontramos con otro personaje enigmático llamado Imhotep, que era un ser humano, pero llegó a tener tal predominancia que lo adoraban como si fuera un dios, porque según la mitología, él era el símbolo de la medicina, o era el inventor de la medicina. Dios estaría haciendo juicio sobre estos dioses. Al traer enfermedad, ¿qué harían ellos? ¿Cuál sería a dónde acudirían ellos? Se los pongo de esta manera: cuando ustedes estaban en la vida pasada, en la vida que adoraban imágenes, y alguien se enfermaba y estaba por morirse, ¿a dónde le decía que fueran? Váyase a Uga, ¿no? Ya por aquí se están acordando algunos de su vida pasada. No, sí, bien, porque es que los de acá se hacen como que nunca lo hayan sido, como que muy santos, muy levitan ellos según. Váyase a Uga, que allá todos tenían alguna práctica para adorar a algo para que los curara. Eso era lo que iba a hacer el pueblo de Egipto: ir a estas deidades que ellos tenían para que se curaran de sus llagas. ¿Y sabe qué iba a pasar? No iba a pasar nada, porque Dios estaba llamando a juicio a esas deidades. ¿Y qué sucedió al final? Las úlceras se acabaron solo por la palabra de Moisés, obviamente proveniente de Dios. Dios derrotaría a estas deidades, las colocaría, las exhibiría en público para que Egipto pudiera entender que sus dioses ¿qué? ¿Eran verdaderos o falsos?
Nuestro Dios es el único Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente plaga. Versículo 13, ahora sí. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Oiga eso. Vuelva y lea esa última parte del texto. ¿Qué dice el Señor? Para que entiendas que ¿qué? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Digan amén. Léalo en voz alta. Para que entiendas que no hay otro como yo. En otras palabras, para que entiendas que no tienes que ir a estar adorando a otros dioses. Para que entiendas, para eso están viniendo estos juicios. ¿Cuál sería este juicio? Versículo 15: porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y todavía te ensoberbeces contra mí, pueblo, para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover ¿qué? ¿Qué clase de granizo? Muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger a tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no se ha recogido a casa, granizo caerá sobre él. ¿Y qué pasará? ¿Quién ha visto granizo alguna vez en su vida? Levanta la mano. ¿Le ha caído granizo en la cabeza a usted? ¿Sí le ha caído? ¿Se ha muerto? Imagínese qué clase de granizo era, qué tan grande era esa pepa de granizo, para que Dios les advierta que cuando caiga sobre el que caiga, sea ganado, sea humano, ¿qué iba a suceder? Se iba a morir. No era un granicito de esos que vemos nosotros que al ratico se derrite. No eran esas canicas que a veces vemos. ¿Cuántos jugaron canicas alguna vez? ¿Dónde están los hombres? ¿Sí? ¿Jugaron canicas? ¿Tan poquitos? ¿Tan viejos hoy? No eran las canicas normales, era el boloncho. ¿Se acuerdan? El grandote, el quiebrahuesos. Era ese grandote que iba a caer, y sobre quien cayera iba a morir. Aquí nos encontramos a Dios retando a Dios dos diferentes deidades. A una es a Nut, quien se conocía como la diosa del cielo. Cuando había un fenómeno en el cielo y ellos querían resolverlo, ellos correrían donde Nut. Nut, ayúdanos, sálvanos, dale una ofrenda para que ella resolviera el tema en el cielo. Ahora había otra deidad que era muy conjunto con ella, trabajaban juntos para que el clima funcionara de la manera correcta. Era el dios Shu, que era el dios del aire. El cielo y el aire se necesitan para que el clima funcione. Si había un tema de clima que había que resolver, ellos irían a llevar sus ofrendas a estas dos deidades. Pero Dios, en este caso, estaría retándolos. Viene granizo y vamos a ver quién lo va a detener. Vaya, órenle a sus dioses, vaya. Vaya, llévenle sacrificio a ver qué pasa. Y lo que pasó fue que el granizo acabó con todo. Lo que estaba afuera vivo lo mató. Acabó con la agricultura. Imagínense los sembrados que ahí cayendo sus grandes bolas de granizo, claro que la iba a destruir. Dios estaba trayendo juicio sobre los dioses. Dios estaba demostrándole a Egipto que el que manda es Jehová. ¿Les guste a ellos o no les guste? Número 8. Capítulo 10, versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo, léalo fuerte, para que sepáis que. Entonces vinieron Moisés a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo que no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva.
Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó de lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo de todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas y todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la faz de la tierra. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Aquí no estamos hablando de la langosta que a veces conocemos, la langosta marina. No es ese animal cuya carne es fina y para algunos muy rica. Estamos hablando de un animal muy similar al saltamonte. Un animal que brincaba, un insecto que comía y dañaba todo lo que eran las cosechas. Si había sobrevivido algo del granizo, vendría la langosta y acabaría con ello. La langosta. Estaría en todas las casas. Dice que todo el piso de Egipto estaría lleno de langostas. Imagínese usted, solo imagínese la escena. Usted fue a coger una sartén de la cocina y se encuentra una cucaracha ahí. ¿Qué hacen ustedes? ¿Dónde están las señoras? Ayúdeme. Dicen, ay, gloria a Dios, llegó la carne para el almuerzo. ¿Qué dicen? ¡Ay! Tiran la sartén al piso ahí mismo. ¡Ay, la cucaracha! Serían langostas, todo tipo de langostas por todo lado. Y estas langostas irían a la agricultura y lo poquito que quedó del granizo lo destruiría. Entiendan esto, iglesia, que para el tiempo egipcio la economía no era la economía de hoy. Que usted iba a un call center o una oficina a hacer su trabajo, o usted de cualquier trabajo que tenía, usted solo producía y ganaba plata. O que le pagaban por nómina, por transferencia. Esta no era la economía de esta época. La economía de esta época era netamente agricultura. Era agricultura. Cada casa debía sembrar y producir para hacer su propia pan. ¿De qué? Del trigo, de la cebada que cultiven. Lo cosechaban, lo hacían harina y ellos así hacían su propio pan. La agricultura era la economía de la época. Por ahí estaría el ganado y algunas otras cosas mínimas, pero el 90% de la economía era la agricultura. Ellos dependían de la agricultura, por eso de las deidades importantes eran las de la agricultura. Nos encontramos a Osiris, que en la mitología egipcia es el dios inventor de la agricultura. Nos encontramos a Seth, el dios de las tormentas y el dios del caos. Imagínese usted caminar en esas calles llenas de langostas, ¿cómo sería eso? ¿Tan agradable o no? Y por último estaría Dios retando al dios Neper, que era conocido como el dios del grano. Cuando alguien tenía algún problema con sus cosechas, que no le daba, el grano no le salía bien, ellos iban y le ofrecían al dios Neper. Pero aquí estaría Dios llamando a esos dioses a juicio. ¿Dónde están? Aquí el que manda soy yo, les estaría diciendo el Señor. Él es el Dios soberano. Él es el Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Amén. Aleluya. Concluimos con las últimas dos plagas. Versículo 21, capítulo 10 de Éxodo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué haría usted si por solo un día a usted no le sale el sol? Solo tinieblas. Y recuerde, aquí no había alumbrado público. Aquí no habían postes en las calles que tenían luces. Aquí no estaba la linternita que usted compraba solo 2 baterías LED y ya le funciona. Nada de eso existía. ¿Cómo se sentiría usted? Aquí nos encontramos con uno de los dioses más importantes de la cultura egipcia. Y era el dios Ra, el dios de la luz, el dios del sol.
Cuando había alguna situación con respecto al sol, al clima o demás, ellos acudirían a este dios Ra. Era como el padre de casi todas las deidades. Y Dios lo estaba retando. ¿Cómo lo estaba retando? Diciéndole al pueblo de Egipto: si el sol sale, no es por Ra. Si el sol sale es porque yo lo hago salir. Si hay luz no es porque hay un Dios que hace que eso funcione, no. El soberano, el creador de todo, el que tiene todo en movimiento y nos ha dado la vida, es el que hace salir el sol. Como dice Jesús, sobre malos y buenos. El pueblo de Egipto desesperado iría a su Dios Ra a clamar, a pedirle: por favor, danos luz, estamos en densas oscuridades. ¿Se imagina cuántos accidentes habrán pasado entre personas? No carros no habían, pero gente chocándose el uno con el otro, porque no habría suficiente luz para iluminar todo por 3 días seguidos. Por eso los antiguos tenían la costumbre de levantarse muy temprano de madrugada para aprovechar la luz del sol, porque no había en la noche una luz que pudiera sostenerse todo el tiempo. La noche era mejor para dormir, que era un desperdicio de aceite, de combustible, mantener una luz encendida toda la noche. Dios estaba retando las creencias de los egipcios. Dios estaba llamando a juicio a los dioses egipcios. Por último, nos encontramos con la 10ª plaga. Y aquí nos encontramos con Faraón. Faraón, aunque en la manera que los hemos estudiado era un hombre de autoridad, como un rey, nótese que siempre que se habla de Egipto no se habla del rey de Egipto, se habla de Faraón. ¿Por qué se habla de Faraón? Porque Faraón era un título de Dios para los egipcios. No era solamente una persona humana que mandaba, sino que le daba atribuciones de dioses al faraón. En otras palabras, la gente le oraría a Faraón. La gente le llevaba ofrendas a Faraón. La gente le pedía a Faraón cosas como si Faraón, en su posición, entre comillas, o sus poderes de Dios, les pudiera resolver cosas. ¿Y qué hace Dios? Dice: yo los visitaré, enviaré mi ángel, y todo primogénito va a morir. Ahora, ¿esto cómo retaría a Faraón? Porque Faraón, en su mente, él pensaba que era Dios, y la gente pensaba que él era Dios, y dirían: bueno, como él es Dios, su hijo estará seguramente protegido. Pero ¿sabe qué pasó? Al siguiente día, al escuchar los lamentos de todos, Faraón se despierta y va a saludar a su hijo, a su primero, al que posiblemente seguiría el trono, al que posiblemente heredaría lo que le quedaría a Faraón, solo para llegar a su cuarto y darse cuenta que su primogénito estaba muerto. Que el poder de Dios podría atacar aún a los que se creen Dios en la tierra. Nadie está exento, nadie está fuera de lo que es el gobierno de Dios. Dios es el supremo. Dios es soberano. Él gobierna sobre todos, aún sobre los que no le quieren hacer caso. Esa es la característica de Dios. Él es el que manda. Ahora es importante que entendamos que aquí hay algo clave, y es que primero debemos entender quién es nuestro Dios. Y nuestro Dios es el supremo, no hay otros dioses. Si usted todavía piensa de que a lo mejor hay otros dioses en su vida y solamente Dios es el mayor, no, todos los demás dioses son falsos, no tienen poder. Solo hay uno que tiene poder y se llama Jehová, Dios de los ejércitos, nuestro Dios eterno, el que vive y reina para siempre. Él es el único que tiene un verdadero poder. Pero en esto también vemos una sombra de algo que había de suceder. Lo que dice Hebreos, la sombra de los bienes venideros.
Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Si usted no tiene una Biblia, acérquese a alguien que la tiene, porque esa cita yo quiero que usted la lea. ¿Ya lo encontraron? Colosenses capítulo 2, verso 13. Dice la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos nuestros pecados. ¿Cuántos han recibido vida de parte de Dios? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola. Y este 16 me emociona, quiero que lo lea en voz alta conmigo. Perdón, el 15. Y despojando a los principados y a las potestades, ¿qué hizo? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? ¿Qué hizo Jesús? Él exhibió a todo principado, a toda potestad. Jesús, o lo que pasa en el Éxodo, es una muestra de lo que haría Jesús. ¿Qué hizo Dios por medio de Moisés? Exhibió a todo principado, a toda potestad. Principado es un príncipe, alguien que tiene una posición de privilegio. Exhibió a todas las deidades. Tienen el Dios Sol, pues tenga, derrotado. Tienen al Dios Salud, pues tenga, está derrotado. Tienen al Dios de las riquezas, pues tenga, está derrotado. Jesús exhibió a todo principado y toda potestad y ya los derrotó, dice la palabra de Dios. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Cristo ha vencido sobre todo principado y sobre toda potestad. Él es el supremo, Él es el Rey de los reyes, Él es el Señor de los señores, Él es el que vive y reina por siempre y siempre. Aleluya, yo alabo a mi Cristo. Él exhibió públicamente a todo principado y a toda potestad. Ahora, si usted entiende la palabra, se da cuenta de que no sucede una vez, no solamente sucede 2 veces con Jesús. Es un modus operandi de Dios en la palabra. Es algo que sucede no solo una vez, sucede varias veces. Pastor, ¿y qué me quiere decir con eso? Que Dios sigue obrando de la misma manera. Aunque somos creyentes, aunque decimos que Dios es mi todo, Él es mi número 1, la verdad es que tenemos otros dioses en nuestra vida. Hemos hecho del dinero un Dios. Por eso lo perseguimos, por eso adoramos el dinero. ¿Quiere darse cuenta cómo adoramos el dinero? Porque para cada problema que tenemos pensamos que con dinero lo vamos a resolver. Hay problemas en el matrimonio, un viaje lo resuelve. Saque plata que con eso lo arreglamos. Compre una cartera nueva a la esposa, cómprele zapatos nuevos, sáquela a comer, dinero. Con dinero resolvemos todo. Hay problemas con los hijos, cómprele un iPhone, que eso lo hace feliz. Sáquelo al parque, gástele dinero, compre ropa nueva, compre las últimas Nike. Eso lo va a hacer feliz. Todo lo queremos resolver, ¿cómo? Con dinero. Cuando está el problema, ¿a quién estamos acudiendo? Al dinero. Eso es un Dios en nuestra vida. Nuestra salud para muchos se convierte en un Dios, que hacen todo lo posible para mantenerse en salud, y no está mal. Lo que está mal es colocar la salud por encima de Dios. Madrugan para ir al gimnasio, para hacer ejercicio, pero pregúntales cómo está su vida de oración, si son capaces de madrugar para orar o para leer la Biblia. Invierten dinero en sus casas,
para comprar equipos de gimnasio, para tener un lugar especial donde hacer ejercicio. Pregúntales dónde está su lugar de oración. No lo tienen. No está mal hacer ejercicio, no está mal cuidar del cuerpo. Lo que está mal es colocarlo por encima de las cosas de Dios. Eso es una forma de idolatría. Para otros el avance profesional es lo más importante. A todo costo tengo que estudiar, tengo que superarme, tengo que hacer esto. Y cuando a la empresa le dicen: ve, hace tal chanchullo para que te den la promoción, la mayoría de cristianos sabe qué hacen. Tristemente acceden, porque para ellos es más importante su ascenso profesional que honrar a Dios. Son las maneras en las que Dios empieza a confrontarnos realmente a quienes que nosotros adoramos. Para otros nuestro cónyuge se vuelve nuestro Dios, lo que él diga, lo que ella diga, y los colocamos en un lugar. Oh, es que para mí mi esposa lo es mi todo. Mi amor, yo sin ti no puedo vivir. ¿Ha tratado de vivir sin Dios usted? No me lo tome a mal, amo a mi esposa, pero ella nunca puede estar por encima de Dios. No le puedo dar atributos a ella que solamente se los debo dar a Dios. ¿Sabe quién es mi vida? Acabamos de leerlo. ¿Quién fue el que nos dio vida cuando estábamos muertos? Mi esposa. La amo, muy especial, pero el que me dio la vida nueva se llama Jesucristo. Él es Dios. Oh, mis hijos, oh, vida mía, mi motor. ¿Qué haría yo sin mis hijos? Vivirías una vida de soltero muy alegre posiblemente. Amo a mis hijos. Tengo 3 hermosos hijos. Ocupan una parte muy importante de mi vida. Pero en escoger entre Dios y mis hijos, debemos hacer lo que hizo Abraham. Abraham puso a su hijo en el altar de sacrificio porque para él Dios era más importante. Y entonces vemos el modus operandi de Dios. Cuando Dios ve esas cosas en nuestra vida, ¿qué empieza a hacer Dios? Empieza a confrontarlas. Ah, ¿tú crees que el dinero es todo? Vamos a ver. Y entonces te llega un problemita de esos que con plata usted no lo puede resolver. ¿Recuerdan a la mujer con el flujo de sangre? ¿Cuál fue una de las expresiones que ella utilizó? He perdido todo mi dinero en médicos tratando de sanarme y no he podido ser sana. Hay problemas que el dinero, por más que usted intente, no lo puede resolver. Conozco gente que me ha dicho: pastor, le pago lo que sea, pero ayúdeme a resolver el problema. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Está confrontando a ese Dios dinero. Está confrontando, te está diciendo: a ver si tu Dios dinero te va a resolver el problema. ¿Y qué pasa? 100% de las veces nos toca doblegarnos a reconocer que solamente Jehová es el único Dios que nos puede darlo todo, que solamente Él es el único que puede llenar nuestra vida. ¿Que sabe qué? Puede que no tenga dinero, pero si tengo a Dios, lo tengo todo. No me hace falta nada, porque Él es mi rey, Él es mi todo. ¿Se acuerdan? El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Que Él sea el todo para tu vida. Renuncia a los otros dioses.
Posiblemente estás pasando procesos difíciles en este momento en tu vida y te preguntas por qué Dios está haciendo eso, está sacando esos dioses y los está exhibiendo. Que tú pensabas que mientras eso no te hiciera falta ibas a tenerlo todo, pues Dios te está demostrando que lo único que no te puede hacer falta es Él. Porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Nada me hará falta porque el Señor es el todo para mí. Hablaba con un pastor esta semana y él empezó a contarme su historia en cómo él iba y hacía conciertos y ganaba mucho dinero y se codeaba con grandes personalidades de la farándula. Me decía: pastor, y ahora que sirvo a Dios, no sé qué pasa, ayúdeme. Dije: ¿pero qué te pasa? Mi hijo me dice: no, es que lo que recibo a veces de parte de la iglesia parece muy poquito. Y yo le dije: ¿pero te ha hecho falta algo? Me dice: pastor, no sé, pero mes a mes siempre le pago todo a mis hijos, les pago todo a mi esposa, no quedo en deudas. Le hice una pregunta: ¿qué prefieres? ¿Que una iglesia te dé suficiente dinero y no te alcance? ¿O que recibas poquito y te alcance y hasta te sobre? ¿Qué prefieres? He conocido gente que tiene salario de 20, 25 millones, 30 millones mensuales y no les alcanza, porque han hecho del dinero su Dios. Cuando tenga dinero voy a ser feliz, cuando me case voy a ser feliz, cuando me consiga esto voy a ser feliz. Quiero decirte, Dios va a confrontar esa deidad y la va a avergonzar, porque solo hay un Dios verdadero y es Jehová nuestro Dios. Si estás pasando un proceso difícil, es un proceso para que reconozcas quién es el Dios verdadero. Él está poniendo todo en vergüenza, Él está sacando todo a la luz, Él está llevándote a entender que no hay otro como nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya.